Sigmund Freud. Análisis de la mente. Sigmund Shlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en el pequeño pueblo moravio de Fiber, a unos 160 kilómetros al norte de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Jacob, era un comerciante judío de lana que apenas sacaba lo justo para vivir en un ambiente antijudío hostil y en ocasiones peligroso. Jacob tenía 42 años cuando Sigmund nació, 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie. Aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar desconcertante para crecer. Tiene dos hermanastros que parecen lo suficientemente mayores como para ser sus padres o los maridos de su madre. Tiene un padre que parece lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Así que tuvo que ser todo un problema para Freud llegar a situar cada pieza en su sitio. El rompecabezas se complica aún más cuando a los 2 años su madre tiene un segundo hijo, Julius, que muere 6 meses después. La experiencia del nacimiento y de la muerte en circunstancias tan próximas tuvo que ser algo no solo perturbador, sino estimulante, incluso un sobreestímulo para el niño. Al joven Sigmund le pusieron el nombre de un legendario emperador moravio. Nació con una recia cabellera oscura, y una vieja campesina le vaticinó que estaba destinado a vivir un futuro de grandeza. Su madre le llamaba Mi Sigi Dorado. En 1860 los Freud se trasladan a Viena, una gran capital europea con un importante gueto judío. La familia crecía. Con 10 años, Sigmund tenía ya 5 hermanas y un hermano, pero el niñito dorado aún recibía un tratamiento especial. Freud era el único miembro de la familia que tenía su propia habitación, en la que podía estudiar y leer. Cuando una de sus hermanas empezaba a tocar el piano, decía que el ruido le molestaba. Como resultado de sus quejas, el piano fue retirado, lo que nos da una idea de su posición tan especial. Freud justificaba esta posición sacando las mejores notas en la escuela judía y estudiando idiomas por su cuenta. A los 12 años leía a Shakespeare en inglés y hablaba 6 idiomas con fluidez. Estudiaba obsesivamente, comía en su habitación para ahorrar tiempo. Al mismo tiempo había desarrollado una afición poco habitual. Guardaba una descripción detallada de los sueños de su niñez. Así que aquí tenemos al futuro gran interpretador de sueños describiendo y clasificando sus propios sueños cuando solo era un niño. Está claro que este interés por los sueños y la vida fantástica es algo que desarrolló muy temprano, y creo que es poco habitual. Los sueños de Freud eran inusualmente heroicos. A los 10 años llamó a Alejandro a su hermano pequeño, en honor de Alejandro Magno. Se identificaba con Napoleón y le indignaba el humillante antisemitismo de Viena, que daría a su ambición un talante combativo. Siendo Freud un adolescente, su padre le explica cómo una vez iba caminando por la calle y alguien se le aproxima y le dice: «Judío, baja de la acera y quítate el sombrero». Y Freud le pregunta a su padre: «¿Y tú qué hiciste?». Y su padre le dice: «Me limité a bajar de la acera, quitarme el sombrero y seguir caminando». A Freud le pareció que la de su padre era una postura terriblemente humillante. Juró que él se comportaría de forma diferente si alguna vez era agredido físicamente o de cualquier otra forma. Y estaba en lo cierto, porque llegaría el día en que tendría ocasión de demostrarlo. Siendo un adolescente, escribió a un compañero de juego para que guardara aquellas cartas. Nunca se sabe lo importantes que pueden llegar a ser. Nunca se sabe, dijo. En 1873, Freud ingresa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Siendo aún un estudiante, llevó a cabo una importante investigación sobre los órganos sexuales de las anguilas. Diseccionó más de 400, además de los sistemas nerviosos de los peces, con los que ilustraba la carta a un amigo. Freud quería llegar a ser un investigador científico, pero había un cupo muy limitado para los judíos en tan prestigioso campo. En contra de su voluntad, pero necesitado de ganarse la vida, decidió convertirse en médico.
Estaba ansioso por tener una posición porque se había enamorado de Martha Bernés, una amiga de su hermana que tenía 20 años. Freud, que tenía 25, era a la vez apasionado y tímido. Aquel romance fue intensamente victoriano. Es el clásico romance victoriano que en su mayor parte se desarrolla por correspondencia. Seguro que cuando le pide que se case con él se tocan las manos por debajo de la mesa, así que todo fue muy adecuado. El joven Freud no tenía experiencia con las mujeres. Supongo que Martha se convertiría en su princesa y él sería su caballero andante. El compromiso duró 4 años. Una prueba de abstinencia durante la cual Freud vio a Martha, que vivía en Alemania con su madre, solo 6 veces. Le escribió más de 900 intensas cartas de amor, dirigiéndose a ella como mi adorada princesa y mi más preciado tesoro. En una carta había un borrón de tinta, un auténtico borrón de tinta freudiano. Aquí, la pluma se cayó de la mano del escritor y escribió su signo secreto. Por favor, perdona y no preguntes por una interpretación. El largo compromiso hizo que Freud se impacientara por conseguir éxito profesional y en 1884 comenzó a investigar una nueva droga que pensó que podría hacerle conseguir la fama. Esa droga era la cocaína. Él busca el golpe de suerte. Había oído hablar sobre los efectos terapéuticos de la cocaína, creo que con los soldados austríacos, y decidió experimentarla en sí mismo y con un colega suyo. Y muy precipitadamente comenzó a recomendar públicamente el uso de la cocaína como un remedio terapéutico. Ignoraba que tenía propiedades adictivas. Realmente Freud estaba tomando generosas dosis de cocaína, e incluso enviando un ocasional medio gramo a Martha para ser dividido en 5 grandes dosis u 8 pequeñas, tal y como Freud le explicaba. En cuanto a él mismo, Freud le prometió que la próxima vez que ella le viera sería un gran hombre libre, con cocaína en su cuerpo. Creo que Freud realmente asumió la defensa de la cocaína porque ante todo ejercía un maravilloso efecto en él mismo. Creo que si alguien ha visto alguna vez fotografías de Freud, podrá comprobar que muestran un tipo de persona depresiva, taciturna, y ciertamente las cualidades eufóricas de la cocaína levantaban su espíritu. Desafortunadamente, los experimentos de Freud con la cocaína acabaron en desastre. Ingenuamente entusiasta, impaciente por su propio éxito, prescribió la droga a un amigo íntimo, Ernst von Friesel-Marxow, con la esperanza de desengancharle de una angustiante adicción a la morfina. Pero en lugar de eso, Friesel-Marxow desarrolló una fatal adicción a la cocaína. Para empeorar las cosas, otro amigo y compañero científico, Karl Koehler, siguiendo la línea marcada por Freud, descubrió que la cocaína podía ser usada como un anestésico en cirugía ocular. Él y no Freud se hizo famoso de la noche a la mañana. A pesar de estas experiencias y de la mala fama que le supuso en los círculos profesionales, Freud continuó usando cocaína como reconstituyente hasta 1895. Una de las cosas que le impidieron darse cuenta de las propiedades negativas de la cocaína fue el hecho de que él la utilizaba solo intermitentemente y nunca se convirtió en adicto. A lo que era realmente adicto era al trabajo.